Que Dios te bendiga en esta hora. Una vez más quiero agradecer a Dios esa semana que iniciamos. Agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotros, porque su amor, su gracia, su misericordia día a día se renuevan en nuestras vidas, en nosotros. Y es mi oración que Dios te esté bendiciendo, que Dios te siga fortaleciendo y te ayude a seguir creciendo en medio de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Nuestro Dios, en esta hora quiero darte gracias por este día. Gracias especialmente, Dios, porque tu palabra nos da aliento, nos da fortaleza, nos da confianza. Gracias, Dios, porque en medio de estos tiempos difíciles, tú has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro refugio, has sido nuestra ayuda en todo momento. Tú conoces, Padre, lo que cada uno de tus hijos están pasando. Yo te ruego que tú seas con ellos, yo te ruego que tú les des ánimo, les des aliento, les des fuerza, Señor, para poder soportar cualquier situación que vivan, Padre. Estamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. El versículo 10 hasta el versículo 16. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta ahí. Y me quiero brincar a capítulo 9, los versículos 24 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo creyente en Cristo, dice el apóstol Pablo, que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y quiénes estaremos? Todo creyente en Cristo. Todos vamos a ser evaluados según haya sido nuestra obra. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque Cristo ya fue juzgado, Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, donde leíamos hace unos momentos, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto
puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, y yo subrayé esas palabras, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El juicio que un día vamos a tener va a ser individual. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos en la presencia de Cristo, no vamos a poder culpar a nadie. Dios personalmente nos va a llamar a cada uno. Dice el apóstol Pablo que pone el ejemplo, dice que cuando un corredor dice corre, pero él corre con la esperanza o con el deseo de obtener el premio, de llegar a la meta, de obtener el primer lugar. Dice, pero, dice el apóstol Pablo, para recibir una corona, dice, corruptible. En los tiempos de Pablo, un atleta, una persona que iba a las Olimpiadas a competir, nos dice que había un tribunal, le llaman, quiere decir bema. El bema era como una tarima, algo que estaba en lo alto, donde estaban los jueces para poder entregar la medalla o para poder entregar la corona, ya sea de olivo o de laurel, que mientras estaba fresca, estaba hermosa, pero después se secaba y sola se deshacía. Y el apóstol Pablo decía, nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, una corona que no se deshace. Pero dice el apóstol Pablo, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tú y yo somos responsables de qué tipo de material vamos a utilizar. Y allí el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno, y ahí vuelve a repetir cada uno, la individualidad. Tú y yo solo somos responsables delante de Dios. Dice, se hará manifiesta porque el día la declarará. Esa palabra, el día, el apóstol Pablo la usa en varias ocasiones, y cuando el apóstol Pablo la llega a usar, se refiere, hermanos, al día del tribunal, al día en que nosotros vamos a comparecer, en que vamos a ser evaluados, en el día en que vamos a ajustar cuentas con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. En ese juicio, hermanos, no habrá condenación, porque claramente la Escritura nos dice en Juan capítulo 5, el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna, y luego dice, no vendrá a condenación. Y esa palabra condenación se refiere a un juicio judicial. No va a haber un juicio en el cual nosotros vamos a ser condenados.
Y Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No va a haber un juicio, hermanos, no va a haber una condenación. Nosotros, desde el momento en que creímos en Cristo, desde ese momento, hermanos, Dios nos salvó. Y dice Efesios capítulo 1. El versículo el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde el momento en que oímos y creímos, dice, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Hoy en la actualidad, hermanos, la iglesia pasa por una situación muy difícil, una situación en la cual en muchos lugares hay falsos maestros, hay falsos líderes, personas que traen una enseñanza completamente errónea. Y una de las cosas dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ahí mismo el apóstol Pablo también nos dice en el capítulo 4, el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Hay muchos cristianos que viven una vida carnal, que viven en pecado, practican de una manera continua el pecado, y aún sabiendo que lo que hace, que lo que practica está mal. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Pierden la salvación? No, pero sí, hermanos, contristan al Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, está en nuestras vidas, está en nuestros corazones para darnos fortaleza, para ayudarnos en esos momentos en los cuales somos tentados, para redarguirnos en los momentos cuando nosotros estamos en pecado. El Espíritu Santo nos redarguye, pero llega el momento en que nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Con la práctica y práctica del pecado, lo contristamos, lo apagamos, porque también dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis al Espíritu. Lo vamos apagando con nuestros pecados, con no hacer la voluntad de Dios.
Así es de que, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, me regreso a 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, dice, si la obra de cada uno, el versículo 13, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. ¿Cuándo, hermanos, se llevará a cabo el tribunal de Cristo? Dice Lucas, capítulo 14. Los versículos 13 y 14 dice, mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo recibirás, hermanos, la recompensa? Dice, en la resurrección de los justos. ¿Cuándo será la resurrección de los justos? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 al versículo 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las recompensas serán, hermanos, durante el tiempo después del rapto de la iglesia. Mientras esté el rapto, hermanos, dice la escritura que va a haber un tiempo de gran tribulación, un tiempo de angustia, nos dice Daniel capítulo 12, los primeros versículos. Y por lo tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, alentaos con estas palabras. Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 13 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué tipo, hermanos, de recompensas se van a entregar? Va a haber diferentes, dice el apóstol Pablo, el capítulo 9, el versículo 25, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible.
Dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 19. Dice el apóstol Pablo: es Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La corona, hermanos, de gozo son para aquellas personas que se preocuparon, hermanos, por ganar almas para Cristo. Para aquellas personas que predican el Evangelio. Y hermanos, durante el Señor Jesucristo nos dio un trabajo, nos dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y no solamente se los dio a los que tienen el don de evangelismo, sino todos delante de Dios somos responsables, hermanos, de predicar el Evangelio de Dios. Dice también Segunda Timoteo, capítulo 4, el versículo 8. Dice el apóstol Pablo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí se repite, ¿se acuerdan que les había comentado del apóstol Pablo que repetía esa palabra en aquel día? Dice que en aquel día, o sea, hablando de que en el tiempo del tribunal, dice, recibirá la corona de justicia para aquellos hermanos que han guardado la fe. Pablo, durante toda su vida cristiana, él guardó la fe. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo en una ocasión hizo una pregunta, dijo que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, hay recompensas en las cuales, hermanos, recibiremos. ¿Qué sucederá, hermanos, cuando aquella persona, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, él sufrirá pérdida. Hermanos, no nos conformemos solamente con decir: yo ya soy salvo, ya la libré. Dice Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice, hijitos, permaneced en él. Y esa palabra, hermanos, permanecer, es decir, estar firmes como un árbol, que sus raíces, hermanos, se profundizan en la tierra. Y al estar sus raíces, hermanos, profundas,
esas raíces, hermanos, pueden, o ese árbol puede dar mucho fruto. ¿Qué dice, hermanos? Juan, capítulo 15, el versículo, perdón, estoy en Lucas, Juan, capítulo 15, dice los versículo 6, desde el 5 lo voy a leer, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer, hermanos, es estar adheridos a Cristo, que es la raíz o es la savia que va a alimentar, va a nutrir de tal manera nuestra vida que vamos a producir fruto. Hermanos, todo creyente, todo cristiano, hermanos, nos dice la Escritura que es conocido por sus frutos. Hace como 2 días estuve platicando con un maestro y platicando, él se expresó de los cristianos, dice, no hombre, dice, si los cristianos, dice, son peores, son unos hipócritas. Y les dije yo soy cristiana. Bueno, tú no, me dice, tú eres diferente. Pero hermanos, realmente dentro de la iglesia, hermanos, cuando se expresan mal, hermanos, de la iglesia, de los hermanos, realmente yo me puse a pensar, sería peor estar fuera de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando Noé estaba en el arca? Que estaba solo él, su familia y muchos animales. ¿Qué situación tan incómoda ha de haber sido? Pero era mucho mejor estar dentro del arca que afuera donde estaba el juicio de Dios. Hermanos, los inconversos, la gente que no es cristiana, no va a estar en el tribunal. Hay un juicio especial que es el juicio del gran trono blanco, en donde todos los que no son cristianos van a estar ahí. Y una persona que se le había muerto su hijo, y por supuesto, su hijo no era cristiano. Ella decía, es que yo no puedo creer, si Dios es amor, si Dios es un Dios de misericordia, yo sé que no puede condenar a mi hijo al infierno. Y es verdad, hermanos, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Y Dios no envía a la gente al infierno. No, son las mismas personas quienes deciden no creer en Cristo, porque la Escritura claramente dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La persona, por decisión propia, decide ir al infierno. No es Dios, hermanos, quien envía a la gente al infierno. Todo lo contrario, el deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Hermanos, es preferible estar dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia está el juicio de Dios. Así es de que, hermanos, dice el apóstol Juan, dice, permaneced en él. Y Juan dice
que separados de mí, dice, nada podéis hacer. No podemos hacer nada, hermanos, fuera de Cristo. Y luego dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esa palabra, hermanos, avergonzados, quiere decir que muchos bajarán el rostro hacia la tierra, avergonzados, hermanos, de no recibir ninguna recompensa. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos, hermanos, nutrirnos, estar unidos a Cristo para que nutra nuestras vidas, para que nutra nuestro espíritu de tal manera que podamos llevar fruto y un día, hermanos, cuando estemos ante el tribunal, podamos, hermanos, recibir la recompensa. Pablo dice que en el estadio los atletas corren por un premio, dice, pero uno solo se lo lleva, dice, pero dice, tú corre de tal manera que lo obtengáis. Y el escritor también a los hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, permanezcamos en Cristo porque hay recompensas. Y otra de las cosas que nos dice su palabra, hermanos, es que un día usted y yo vamos a morir. ¿Cuándo será ese día? Estamos leyendo el libro de Job. Y en Job capítulo 14, el versículo 5, dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hay un límite para todos nosotros. El límite, hermanos, Dios lo determina. Dios lo decide. Dios un día va a decir, Rosy, hasta aquí llegas. Hasta aquí. Y de ahí dice, no pasará. No pasará. Así es de que, hermanos, un día usted va a morir. Yo voy a morir. La pregunta es, ¿está usted listo? ¿Está preparado para cuando Cristo venga? Usted podrá decir, soy salvo, estoy listo en el momento en que Cristo me llame. Pero hermanos, ¿cómo ha vivido su vida cristiana? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha sido una vida en el cual usted lleva mucho fruto? ¿O ha vivido una vida cristiana viviendo en la carne, viviendo en el pecado, sirviendo, siendo esclavo del pecado? Si usted vive así, será salvo, hermanos, o es salvo, pero recuerde, hermanos, recibirá su corona, una hojarasca de madera, de heno, que inmediatamente cuando le prendan fuego, va a venir a hacer nada. Y entonces, como dice Juan, bajará su rostro a tierra siendo avergonzado. Hermanos, el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hay recompensa, hermanos. Y recuerde,
prepárese. Dice Oseas capítulo 4, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Recuerda, hermanos, no va a ser un juicio judicial, un juicio condenatorio. Va a ser un juicio en el cual vas a ser evaluado, en el cual vas a recibir un premio, ya sea de oro, de plata, de piedras preciosas o de madera, según cómo edificaste tú tu vida cristiana, según los materiales que tú utilizaste. Hoy en la actualidad, hermanos, es tan común que los jóvenes que viven en su noviazgo tengan relaciones sexuales, cuando la Escritura nos dice claramente que no fornicarás. Dentro del matrimonio se practica la infidelidad o hay una relación extramarital, cuando la Escritura claramente nos dice no cometerás adulterio. Un día, hermanos, todos, cada uno individualmente, vamos a comparecer. Y la Escritura nos dice, hermanos, que desde los cielos Dios ve cada rincón de la tierra. Dice el salmista, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, cada rincón, hermanos. Cada cosa oculta que usted hace, que yo hago, un día Dios lo revelará. Y ahí, hermanos, muchos quizás seremos avergonzados. Yo te pregunto, hermanos, ¿estás listo? ¿Estás lista para ese encuentro con Dios? Recuerde, todos tenemos un límite. Un día Dios va a decir, hasta aquí, hasta aquí. Había un hermano que estaba agonizando, estaba a punto de morir. Y el pastor va para darle palabras de aliento, para darle consuelo. Y ese hermano le dice, pastor, yo estoy seguro de mi salvación. Yo he creído en Cristo como mi Salvador. Pero dice, me avergüenzo morir por la vida que yo llevé. Hermanos, preocúpese por mantener su familia unida. Recuerde, hermanos, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, si no son salvos, preocupémonos, hermanos, porque ellos sean salvos. Preocupémonos porque ellos conozcan el Evangelio de Cristo. Y recuerda, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Dios nos dice que permanezcamos en Él para poder llevar fruto. Y un día, hermanos, recibirá usted y recibiré yo también la recompensa de parte de nuestro Dios. Oremos a Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque un día tenemos la certeza, la confianza de que estaremos delante de tu presencia. Y Señor, de verdad anhelamos ese día. Vivimos en un mundo en donde hay tanta injusticia, tanta corrupción, tantas cosas que se quedan impunes, Señor. Pero también tú dices en tu palabra que está establecido, hay un día, Señor, en que tú como juez llamarás a cuenta a todo aquel que no te ha conocido, Dios. Mientras tanto, Dios, ayúdanos a permanecer firmes y a llevar frutos, Dios, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.